¿Alguna vez has querido más de lo que tienes? ¿Más dinero, más libertad? ¿Ser el dueño de tu trabajo? ¿Quizás ser tu propio jefe? No te alarmes, no voy a tratar de venderte ningún curso, ni tampoco tengo la fórmula del éxito. De hecho, me dedico a contar historias de todo tipo. Bienvenido a Reverso, y hoy te voy a contar cuáles son tus posibilidades de aumentar tu clase social, o dicho en tono coloquial, hacerte más rico. Acabas de nacer y desde el primer segundo tus posibilidades ya están condicionadas por dos factores. El primero es el país en el que has nacido. Existen diferentes peldaños o niveles por los cuales se caracteriza cualquier sociedad. En el primer mundo, las clases sociales tienen una característica muy importante, ya que permiten la movilización social. O en otras palabras, podemos subir o bajar en la escala social dependiendo de nuestro éxito profesional. Es posible que creas que esto es algo normal, pero se estima que solo entre el 20 al 30% vive en países en los cuales tienes muchas opciones de aumentar tu clase social. Estos, para sorpresa de nadie, son los países nórdicos, entre otros. Tus posibilidades de nacer en uno de estos países son del 0,3%. Tienes casi las mismas posibilidades de nacer con un dedo extra. Lo más razonable es que caigas en un país con baja movilidad social. Pero no te preocupes, que acabamos de empezar. Nacer en un país próspero, decadente, estancado o en guerra, por supuesto, condiciona drásticamente tus probabilidades. Pongamos que has tenido suerte. Has caído en un país estable y las probabilidades de que esto ocurra son entre el 15 al 20%. Has esquivado la primera bala, pero prepárate para la segunda y la más importante. No importa el país en el que nazcas, si tu familia no te aporta estabilidad y una buena educación, las probabilidades que tienes de fracasar en tu intento de avanzar de clase social son extremadamente altas. Siendo honestos, la mayoría ya nos habríamos quedado por el camino llegados a este punto, pero aunque sea por pura curiosidad, has vuelto a tener fortuna, has nacido en una buena familia, en un buen país. Las probabilidades son entre el 8 y el 14%. Es posible que los dos primeros puntos sean menos esperanzadores, pero existe una gran parte que depende de ti. De ti depende eliminar malas enseñanzas, de ti depende marcharte a otro país y de ti depende evolucionar las ideologías inculcadas. Para lograrlo necesitas herramientas que no sabes que existen y que descubrirás a lo largo de tu vida. Precisamente por este desconocimiento, algunas las dejarás donde las encontraste, otras nunca llegarás a conocerlas, y algunas las podrás aplicar en tu vida para ejecutar los cambios que necesitas. Creo que para este punto comenzáis a ser conscientes de cómo de difícil es que se den los ingredientes para que una persona en este sistema abierto pueda llegar a reunir lo que necesita para subir de clase social. Claro que no todo es negativo, ya que el aprendizaje es exponencial. Empezar un cambio personal es muy complicado, pero nuestro cuerpo y mente es experto en hacer grandes gestiones con pocos recursos. Con el tiempo, al mirar atrás, el progreso será vertiginoso. Llegados a este punto, la pregunta que me hago es, ¿realmente es posible cambiar de clase social? Bueno, la respuesta es sí, pero si te dijera que está relacionado con las crisis existenciales o grandes episodios de cambios en nuestra vida. Para cambiar de clase social, una persona debe no solo mejorar en lo económico, también en el resto de aspectos personales. La gente con la que se relaciona, su forma de actuar ante los problemas, pensamiento vital, y podríamos seguir así el resto del vídeo. Las personas vivimos en nuestro propio mundo y estamos diseñados para mantenernos dentro de él por propia supervivencia. Nuestro cerebro tiende a buscar la supervivencia y la eficiencia. Para que el cerebro busque un cambio que en definitiva hará que nos mudemos de un tipo de forma de vida a otro, este necesita sentirse en peligro. Es aquí donde entran las crisis existenciales, cuando una persona pierde el sentido propio de su vida, cuando lo que somos deja de gustarnos, y cuando lo que nos rodea solo genera vacío interno, es una señal clara de que algo muy malo nos ocurre, por lo que el cuerpo necesita una reacción, y esta tiende a tres caminos diferentes. La primera es buscar respuestas y planes para cambiar lo que nos angustia. Lógicamente, esa sensación de vacío irá yendo a menos, ya que ahora estamos haciendo algo en lo que creemos. Es en este punto cuando se decide no ejecutar en la práctica el plan establecido. Los pensamientos se quedan en eso, ya que la angustia ha disminuido, por lo que ignoramos las preguntas pasadas y decides seguir con tu vida. La segunda es no ser capaz de elaborar respuestas o un plan, ya que quizás no poseas las herramientas, o estés bloqueado y toda esta situación prolongada acabe derivando en una enfermedad médica mucho más compleja de resolver. La tercera consiste en buscar respuestas y aplicarlas en tu vida sin importar lo que cueste. Necesitas cambios y los conseguirás a toda costa. ¿Eres capaz de ejecutar este tipo de cambios? Pues a lo largo de la vida de una persona, si se lo preguntaras 50 veces distintas, la respuesta iría cambiando. La vida no es lineal, las personas desaprendemos y aprendemos. Tenemos mejores y peores momentos de forma, ya sea física o mentalmente. A pesar de la dificultad que representa romper con lo establecido, hay un camino de cualidades y decisiones a seguir que me gustaría mencionar. Primeramente, se necesita un detonante interno o externo que inicie el proceso, ya sea la pérdida de un familiar, una ruptura, una guerra o una crisis económica.
Es en este momento en el que comienzan las preguntas, para lo cual ayuda a tener pensamiento crítico, ser curioso e inconformista. Es importante estar expuesto a nuevas ideas que nos obligan a debatir y a mejorar nuestro nivel de educación formal e informal. Por supuesto, el entorno social en el que te muevas hace más sencillo este tipo de cambios. Entender y analizar cuestiones elementales como la importancia de cometer tus propios errores, pasar de una mentalidad fija a una abierta, comprender que el esfuerzo lleva al progreso hará que tomes las riendas de tu vida. Es complicado tomar decisiones si el jinete no manda en su caballo. El punto más importante es la disciplina mezclada con el riesgo. No es un proceso corto, pero por supuesto, el contexto mundial hará todo más complicado o sencillo, aunque nunca imposible. Llegados a este punto, es importante entender qué tiene dentro de la cabeza este tipo de personalidad. Tienen una gran tolerancia al fracaso, pero esto no acaba ahí, sino que también se responsabilizan de lo que hacen. No solo se preguntan el porqué de las cosas, actúan aún sin tener certezas. Cambian su entorno, ya sea de manera literal o ejerciendo una gran influencia en él de forma innata. No se preocupan de incomodar con preguntas difíciles o perder el sentimiento de pertenencia al grupo, ya que el miedo al rechazo es algo con lo que están acostumbrados a lidiar. Toman decisiones a largo plazo y sus riesgos son calculados. Con todos los datos que tenemos nos hacemos una idea de cuál es la relación que existe entre las crisis existenciales y el cambio de clase social, la dificultad que tiene, el tipo de características que se necesitan. Quiero terminar este vídeo hablando de lo que muestran las estadísticas. Para empezar, recordemos que la educación y el país en el que naces es muy importante. La probabilidad de caer en un buen país junto con una buena familia era entre el 8 al 14%. Bien, del 10 al 20% sube de clase social y es el mismo porcentaje para los que bajan de clase social. Los demás se mantienen donde comenzaron. Se estima que el 20 al 30% tienen desarrollado un pensamiento crítico alto. La mayoría de estas personas se quedan solo en reflexión. Entre el 5 y el 15% de estas personas realmente lograrán un cambio profundo en su vida. Dentro de este mismo grupo, este porcentaje es aún más pequeño para las personas que lograrán un cambio económico realmente grande o un salto claro de su clase social. La gran mayoría verá estos números con desánimo, pero solo unos pocos lo verán como un reto. No importa dónde hayas comenzado, nada de lo mencionado es imposible de aprender. Paciencia y disciplina. Déjame saber en los comentarios si tú serías capaz de subir de clase social. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.